Buenas tardes, buenas noches, repito a todos los que a todas y todos los que estamos conectados en este séptimo diálogo desde el silencio. Me parece que ya casi alcanzamos el año, Elsa, ¿o no? ¿Tú qué dices? Sí, alcanzamos el año y unos mesecitos más, si no estoy mal. Exacto. Bueno, entonces un año ya que nos hemos podido reunir, pues con cierta regularidad, cada vez con un invitado especial. Un poco para los que se conectan por primera vez, pues hacer un poco de recordación de por qué existen estos diálogos desde el silencio. Un poco la iniciativa viene por una petición de Elsa y Nubia, que en épocas de pandemia, pues nos tuvimos que aislar unos de otros, ¿no? Y pues evidentemente somos hombres y mujeres sociales y sociables. Entonces, a ciertas personas esto les dio muy duro, sobre todo a las personas que vivían en ciudad, ¿no? Tener que aislarse, tener que vivir en un apartamento encerrado, familias enteras, familias con hijos o personas mayores, cuando no estábamos acostumbrados a esto, pues dijéramos que esto hizo mella en muchas personas, ¿no? Entonces, por suerte, pues los medios de comunicación, las redes sociales, las conexiones a internet nos han servido para mantener este contacto, esta unión, e incluso visualmente, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Hacía muchos meses e incluso años que no nos veíamos, y estos medios pues nos permiten al menos vernos la radiografía y hacer un escáner de los rostros de otras personas y mirar al menos aparentemente cómo estamos y pues en el fondo mantener un diálogo. Entonces habían muchas personas que sentíamos la necesidad de poder tener un diálogo, ese contacto social, pues porque somos, vuelvo y lo repito, sociables por naturaleza, y buscando la manera de mirar cómo hacerlo, pues entonces se ocurrió esta idea de poder hacer unos diálogos, ¿no? Pero no bastaba simplemente con que nos pudiéramos encontrar a hablar de cualquier temática, pues como nos encontramos con un amigo en un café, sino que quisimos darle como un sentido, ¿no? Y este sentido viene dado pues por la gran mayoría o por muchas personas, casi todas aquí sabemos lo que son las murtras y esta red de murtras que viene en funcionamiento desde hace ya un tiempo y del cual hemos venido trabajando con unas temáticas, y entonces propusimos que, ¿por qué no hacíamos estos encuentros o estos diálogos desde el silencio, ¿no? Ya que no solamente cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, pues nos permitimos unos momentos de silencio también comunitarios y sociales y sociables, llamémoslos así. Entonces, y que además por pandemia nos vimos aún aislados a la fuerza, no simplemente desde el querer, porque una cosa es guardar silencio desde el querer y otra cosa es guardar silencio desde la obligatoriedad. Entonces, que pusiéramos al servicio o pusiéramos en conocimiento este silencio que ya era una costumbre en cada uno de nosotros, pero que además se nos forzaba socialmente y por las cuestiones de pandemia, pues aún a mantener un silencio más activo, si así se quiere decir. Entonces, con esa idea, pues nos hemos ido reuniendo. Este es el séptimo encuentro. Todas las personas a las que les hemos propuesto, por suerte nos han dicho que sí, y pienso que han sido unos diálogos muy fructíferos, con mucho contenido, con mucha emoción además, ¿no? No solamente por el encuentro, sino por escuchar el pensamiento de las otras personas que han intervenido y de sus vivencias desde el silencio. Hoy, la invitada especial, ¿sí? Amiga de ya hace tantos años, cuando me puse a mirar los datos, tenía aquí que lleva viviendo 25 años en Chile. Y yo dije, madre mía, si lleva viviendo 25 años en Chile, quiere decir que somos amigos desde hace más de 25 años, ¿no? Como dice la canción,
el tiempo pasa y nos vamos volviendo viejos. Hay veces no nos damos cuenta, ¿sí? Pero esto nos ha llenado sobre todo de profundización en la amistad y de mucha experiencia, y qué bueno que así sea, ¿no? Y no solamente experiencia vital, sino también experiencia en ese silencio, ¿no? Elizabeth Juanola Soria, ¿no? Ella es periodista, es magíster en gestión educativa, es miembro de la Universitas Albertiana, vuelvo y repito, lleva ya 25 años viviendo en Chile, actualmente es asesora docente en red y sistemas de articulación colaborativa, y además quisiera decir, para terminar su presentación, que es una persona, y tuvimos la oportunidad de trabajar muy estrechamente con todo el tema dijéramos, de la Murtra de Rancagua, ¿no? Con todo el proyecto de Gaudí, que bueno, no sé si hoy dará tiempo para que ella mira, aquí aclara Elsa que en realidad lleva 30 años en Chile, ¿no? Para que ella nos pudiera contar un poco también de lo que ha sido esa experiencia vital, porque doy fe que ha dedicado muchos años, muchos esfuerzos, muchos dolores de cabeza y muchas alegrías en torno a este tema de Rancagua, que finalmente, me puedo equivocar, pero que a día de hoy, después de tanto sacrificio y de tanto trabajo, pues no se ha dado, ¿no? Por un lado, la construcción de este templo de la Sagrada Familia en Rancagua, que sería prácticamente el primero y único en América Latina, ¿no? Después de que se regalaran los planos y que se tuviera todo este proyecto, pero además eso acompañado, ¿no? No solamente la parte arquitectónica, que sería supremamente importante, sino que esto iría acompañado de una murtra, ¿no? De una murtra que le daría aún más sentido a esta construcción, porque sería precisamente un espacio vital para la promoción y para la vivencia del silencio. Pero bueno, dejo que Elizabeth sea la que nos cuente. Muy contento de verte, muy contento de tenerte aquí y muy contento personalmente, y estoy seguro que todos disfrutaremos mucho de tu intervención y de lo que hoy nos puedas decir y podamos seguir aprendiendo de ti. Bienvenida, Elizabeth, y te dejo Gracias. entonces el micrófono. Sí, gracias. Efectivamente, yo creo que hace 35, no sé, pero muchos años que nos conocemos y voy a cumplir 30 en Chile. Y hay una constante siempre. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Hay una constante, todos tenemos constantes en nuestras vidas y hay una en la mía en que siempre hay el factor imponderable. Hoy es que un vecino está con un taladro. Siempre pasa algo, ¿no? Un vecino está con un taladro, alguien que viene en el momento menos apropiado, que tenías todo preparado, pero no, pero falla el Zoom. Yo pensé, ¿qué será el Zoom? La conexión a internet es el taladro por ahora. Esperemos que no haya nada más. Pero te agradezco mucho, Mauricio, que hayas mencionado lo de Rancagua, que en este momento no lo tenía presente y viene muy oportuno al tema que hemos pensado con Elsa, que estábamos ahí, de qué podemos hablar, de qué podría ser, y que tiene que ver esto de cómo el silencio influye directamente en el entorno o cómo el ruido influye directamente también en las cosas que a veces queremos hacer, ¿no? Y es porque cuando me puse a preparar o a pensar en este rato que tenemos ahora, yo dije, esto tiene que ver con la construcción de relatos y en la maravilla que significa que ahora, en este momento, juntos estamos construyendo un relato. Aquí lo que va a pasar es un relato que no existía y que está empezando a caminar, y que entre lo que yo a lo mejor pueda decir, entre lo que ustedes están pensando o sintiendo, que a lo mejor no lo dirán o sí, entre lo que nos acontece como sociedad, entre nuestros momentos vitales,
va teniendo forma y va teniendo texto. Nosotros a veces en la vida basamos mucha parte de nuestra experiencia en lo emocional, en lo que sentimos, e incluso nos quedamos antes de eso. Nos preguntan a veces cómo te sientes y uno dice bien. Cuando vamos a veces a pedir ayuda o pedimos o necesitamos o sentimos que algo en nuestra vida no está bien, nos cuesta a veces explicar qué nos pasa y necesitamos que otro nos haga algunas preguntas o tener algún interlocutor para empezar a desgranar qué me pasa, qué me está sucediendo. Y a medida que lo empiezo a contar, a veces incluso ya lo que menos tiene importancia es quién está delante, esto está estudiado, lo importante es que empiezo a relatar, lo empiezo a contar, lo empiezo a relatar e incluso me empiezo a comprender. Me parece que en la Murtra San Jeroni hay problemas, no. Me dio la impresión. Entonces, en ese quiero hacer un poco de contrapunto en el recordar, que es volver a pasar por el corazón. Ya creo que en alguna de las charlas que hemos tenido en estas varias sesiones se dijo, ¿no? Recordar por el cordar del corazón, Sagrado Corazón, que ha sido hace poco. Entonces, el recordar es volver a pasar por el corazón y a veces esto peca, todos podemos haber tenido experiencia, de que mucho recordar al final intoxica. Y por lo tanto nos hace muy bien relatar. Relatar y volver a relatarlo de nuevo, incluso desde otro lugar. Por ejemplo, el proyecto de Rancagua, efectivamente, este fue una historia que duró mucho tiempo, sigue, no es que se haya muerto, pero claramente que no va por el lado de la construcción de una murtra allí. Y todos esos años estuvimos construyendo un relato. Cuando empieza a haber una crisis, en un momento determinado, hay un dolor, hay un sentimiento de contradicción, hay rabia, en fin, eso hay que vivirlo, hay que vivir todo eso, porque si no somos capaces de darnos cuenta que tengo rabia, esto ha sido, siento que puede haber sido una pérdida de tiempo, estábamos creyendo que construíamos algo y no se va a construir nada. En el momento en que yo empiezo a vivir esa rabia o a tomar conciencia de que he tenido una contradicción, una decepción, en ese momento yo empiezo a ponerle palabras a algo que si no lo logro poner en pie, a lo mejor lo único que me va a llevar es a la frustración, a la desesperanza y empezamos en este torbellino de lo negativo que muchas veces nos lleva al sinsentido. El relato precisamente sirve para tomar sentido de las cosas. El relato da sentido de vida y cuando en nuestra vida hay situaciones mecánicas que empiezan a no tener sentido, ojalá nos demos cuenta de que darle relato nos va a dar contenido y nos va a dar sentido de vida. ¿Qué significa? Por ejemplo, en este mismo proyecto de Rancagua, quedarme en el episodio de que ya no funciona algo que yo quiero y le he dedicado mucho tiempo, o una separación en la vida, o una decepción por un trabajo porque me han despedido, vivo el dolor, me quedo pegada, eso es un punto y aparte, y deja de haber un relato, me quedo pegada, repito, recuerdo, todo el rato, me empiezo a recordar, no, mira qué desastre, esto es frustrante, ha sido una decepción, yo no sirvo para nada, mejor que me jubilo, no quiero vivir más, recordando, recordar algo negativo. En cambio, si tengo la posibilidad de volver a relatarlo, a contarlo de nuevo, a ponerle nombre a las cosas, a darle vida, esto puede empezar a generar otro cuento, otra historia, otro tránsito
que me posibilita abrir otras puertas. La construcción de relatos nuevos es sanadora. En las dinámicas donde tenemos que perdonar, donde hay rabia, donde hay situaciones de dolor, una de los ejercicios que nos piden muchas veces, es terapéutico, aunque lo podemos hacer cualquiera de nosotros en nuestras casas, en nuestros momentos de silencio, es ponerle nombre a las cosas y hacer relatos para lograr ver que todas esas cosas que a veces nos duelen tienen otro lugar desde donde verlas y que podemos empezar de nuevo a relatar. Y mientras vamos relatando, vamos encontrándole sentido. Por lo tanto, el relato es el lugar en el que yo voy dando sentido de vida, y para hacer eso necesito de otros. Sin embargo, hay que pasar por el silencio. Hay que pasar por el decantar. El silencio, que es un arma muy poderosa, muchas veces pasa inadvertido, pasa desapercibido, como todas las cosas necesarias, como el aire que respiramos, como la luz cuando funciona y el día que nos dicen hoy hay apagón, como cuando, por ejemplo, un día no tenemos agua en la cañería, cuando un día nos sentimos mal, nos duele la cabeza, ese día nos damos cuenta de lo importante que era cuando me siento bien, cuando sí que tengo luz, cuando sí que tengo agua. Con el silencio pasa lo mismo. En esta charla, por ejemplo, estar con el taladro de mi vecino o no cambia completamente. Pasar por el silencio, los relatos, los no sentidos, las situaciones de dolor, es un arma poderosísima para lograr decantar todo aquello que me hace sufrir, que no logro entender y que a la vez cuando lo quiero contar a otros, lo puedo despojar de todo lo que no sirve, de todo lo que hace ruido. Cuando nosotros empezamos a entender que el silencio es un arma poderosa, también podemos empezar a ver que desde ahí hay una conexión muy grande con todos los demás. Ninguno de nosotros es un ser aislado. Así como los relatos, las personas, así como los relatos nos ayudan a generar sentido, las personas en nuestra interacción también hacemos sentido las unas a las otras. Muchas veces el hecho de que haya alguien testigo de lo que me está sucediendo o de mi historia, como por ejemplo ahora Mauricio hablando de mi historia, nos hace también darnos cuenta que aquello que yo pensaba que me había pasado a mí era algo que nos pasaba a más personas. Estábamos juntos, estamos en red, estamos relacionados. Y entonces ese relato, que yo pensaba que era solamente mío, resulta que nos conecta a todos los demás. Porque las personas somos una gran red. Hace unos días recibí una imagen, que no sé si la voy a poder proyectar aquí, y la compartí de hecho en algunos grupos en los que estoy. No sé si es posible compartirla, voy a verlo. Que es la imagen de un tejido. Entonces, como ahora a lo mejor me voy a enredar para mostrarla, pero igual lo voy a intentar. Es la imagen de un tejido donde podemos darnos cuenta, está ahí, hubiera preferido que solamente se vea el tejido, ¿no? Sí, ahí está. Y que va acompañada de este texto. Dice Anja Rosen, no sé cómo se lee,
estudiante de primaria de 13 años de Eslovenia, es ganadora del primer premio del concurso internacional Plakat Miru, Póster de la Paz. Fue elegida entre 600.000 niños de todo el mundo. Y dice ella o él, no sé si debe ser niño o niña, ganadora, niña: mi cartel representa la tierra que nos conecta y nos une. Las personas se tejen entre sí. Si una persona se suelta, el resto cae. Todos estamos conectados con nuestro planeta y entre nosotros, aunque somos poco conscientes de ello. Estamos tejidos unos con otros. Los otros tejen junto a mí mi propia historia y yo tejo la de ellos. Y aquí está el dibujo del tejido. Cualquier tejido con hilos, de lana, de crochet, del tejido de telar, que Lourdes conoce muy bien, cualquier tejido, que la ropa, no sé, todos los tejidos, hemos visto, todos conocemos la experiencia de que en un tejido se suelte un punto. Se hace un forado, se empieza a hacer un hoyo. Claro, el tejido puede permanecer, pero corre riesgos a veces de que se desarme completo. Cada uno de nosotros es responsable de ese punto, porque somos ese punto. Cada uno tiene una responsabilidad con el punto del tejido, que si se suelta se empieza a desgranar. Y todos somos el tejido. ¿Qué tiene que ver esto con el relato? Pues tiene que ver precisamente que en la medida en que yo sano mis relatos, en que yo voy limpiando día a día, o mes a mes, o semana a semana, voy mirando desde otro ángulo mi relato y le voy dando sentido, todos vamos también dándole otro sentido a nuestro tejido. Nos vamos sintiendo conectados de otra manera. Vamos entendiendo que las capacidades y las posibilidades de seguir creciendo en el tejido crecen en lugar de disminuir porque el forado se va haciendo más grande. Y esto, y con esto ahora voy a concluir para que hagamos una vuelta de comentarios, esto es un acto político. Es un acto político. Cuando nosotros caemos en el relato de blancos, negros, sucio, limpio, pobres, ricos, hombres, mujeres, estamos en un acto político negativista, negativo. Cuando entramos en una dinámica del relato en la que el poderoso silencio nos ayuda a construir tejido, a volver a contar de nuevo, a perdonar y a sanar, esto tiene una dimensión potentísima de transformar el mundo. Y es un relato político. Entonces, ahí lo dejo. Me hubiera gustado no tener el ruido del taladro porque claramente que me ha dificultado un poco fluir, pero quisiera que ahora entremos un poco en conversación. Por ejemplo, si alguien recuerda o tiene ahora presente algún momento en su vida, que nos ha pasado a todos, en que una situación negativa o una situación de dolor nos haya empezado a generar casi como que toda mi vida era eso negativo que me pasaba. Y cómo al conversarlo con alguien, al poderlo compartir con alguien, al escribirlo, al relatarlo, empiezo a salir de ahí. No sé si han tenido esta experiencia y alguien la quisiera compartir, por ejemplo. Si me lo permites antes, Elizabeth y todos, bueno, quisiera decir varias cosas, ¿no? Es decir, me parece muy importante lo que has tocado y lo que has dicho, ¿no? Hay veces se necesita un contexto, ¿no? Para colocar todo esto, ¿no? Que tú estás diciendo. Es decir, los contextos, ¿no? Y a veces decimos un texto y un contexto, ¿no? Pero se necesitan unos contextos para decir todo esto que tú estás diciendo, ¿sí? Entonces me parece extraordinario lo del relato.
Y yo no sé hasta qué punto, y es una pregunta más o una reflexión que me surge, Elizabeth, porque yo no sé hasta qué punto lo que estás diciendo y todo lo que has dicho hasta ahora, a medida que lo ibas diciendo, ¿sí? Y de ponerle nombre a las cosas, de las vivencias, etcétera, etcétera, se me parecía todo a un duelo, ¿sí? Y entonces Claro, me preguntaba si no estamos viviendo duelos permanentemente, ¿no? claro. Y por un lado, bueno, pues siempre he escuchado decir, ¿no? Es decir, hay cosas que tienen manuales, ¿no? Los duelos no tienen manuales, ¿sí? No tienen mano. Cada quien lo vive a partir de su propia experiencia y a su propia manera, ¿no? Entonces, hay duelos que se abren y no se cierran, ¿sí? Porque depende del contexto, ¿sí? Depende del relato que haga la persona, ¿sí? Entonces, hay duelos que no se cierran, ¿no? Como hay duelos, ¿sí? En otros contextos, con otros relatos, ¿sí? Que se pueden, evidentemente, haciendo un proceso que incluso tú lo mencionabas, ¿no? Recordar, volver al pasado, ¿no? Escuchar el corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Que se me parecía mucho a un duelo. Entonces yo no sé hasta qué punto decir y mencionar que nuestras vidas y nuestros relatos van avanzando a medida que vamos viviendo duelos, ¿no? ¿Sí? Lo voy a, incluso, bueno, más profundamente, ¿no? Ya el nacer, cuando nos paren, es un gran duelo. Salimos del gran confort, ¿no? Exacto. A la gran vivencia, al gran dolor, ¿no? Y tenemos que comenzar a vivir nuestro gran duelo, ¿no? Nuestro encuentro con ese contexto y nuestra propia escritura de nuestro propio relato, ¿sí? Y no me quiero extender, ¿no? Pero es lo que me sugiere lo que tú ibas diciendo, ¿no? Incluso, fíjate que lo mencionaste e incluso lo mencioné yo antes de que tú hicieras tu intervención con Rancagua, ¿no? ¿Sí? Es el gran dolor, ¿no? De algo tan hermoso, tan futurible, tan posible, ¿sí? Que no se ha dado. Dios quiera que en algún momento se dé y no sé si lo vamos a ver o no lo vamos a ver, ¿no? Pero sí quedan y podríamos decir unas heridas abiertas, ¿no? Aquellas heridas abiertas de América Latina de Galeano, ¿no? Que según en qué contextos, ¿sí? Vamos cerrando o no, o vamos abriendo otras heridas y vamos viviendo unos grandes relatos o unos mini relatos, ¿sí? Y me parece muy apropiado, Elizabeth, no solamente esto que dices de que es profundamente político, ¿sí? O sea, para mí es un gran sí. Incluso toda posición que nosotros tengamos, ¿sí? Es una posición política, ¿sí? Cuando nosotros decidimos unirnos en ese tejido de red de Murtras, nos estamos posicionando políticamente, ¿sí? Así Delante, es. delante de, ¿no? De quien sea o de quien no sea, ¿no? Y eso nos hace abrirnos, ¿sí? Brindar lo que somos, brindar lo que tenemos, ¿sí? Usualmente uno siempre abre su corazón, con lo mejor que tiene, ¿no? Homenajeamos, agasajamos, nos abrimos, para acoger al otro, ¿sí? Y pienso, ¿sí? Muy acertadamente, realmente, como lo has dicho, que eso también es una posición política, ¿no? Y por lo tanto, debería de ser, de estar explicitado,
¿sí? Y de ser muy explícito, ¿sí? Así como tú perteneces a la UDI, a la concertación, a los liberales, a los conservadores, al PSOE, al PP, etcétera, etcétera, ¿sí? Estemos o no estemos de acuerdo, etcétera, pero hay unas posiciones políticas, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Sí? Y vuelvo y repito, desde mi punto de vista, muy humildemente, me parece que sería un paso más, incluso que pudiéramos dar como red de Murtras, como un posicionamiento político. Lo Bueno, dejo pues ahí. caramba, Mauricio, porque además de que has continuado el relato, estamos haciendo este relato, hay una cosa que a mí me cuesta hacer, pero que esta vez la haré, que es comentarles que hay un artículo que me ha ayudado mucho en lo que ahora he contado, que lo escribí para la revista Red y que seguramente va a salir ahora en julio, Javi lo debe saber, que está ahí, que me ayudó a construir este relato que ahora estamos hablando y a caer en la conciencia de que este es un acto político. Va en la sección de política. Y precisamente tiene que ver con lo que has dicho, con los duelos y con el ser, con que no somos poco o pocas veces. ¿En qué sentido? Todo el rato somos porque estamos vivos. Pero a veces transitamos, no tomamos conciencia de nuestra capacidad en el sentido, no quiero decir la palabra, pero la diré, en el poder que tenemos. Poder porque si tengo conciencia, y ahora le damos la palabra a Daniel, pero para redondear un poco, en la medida en que yo me voy dando cuenta de que solamente yo puedo ser yo, nadie más será por mí, pero resulta que lo somos poco, lo voy siendo cada vez más, cada día que tengo más conciencia. No quiere decir que lo demás no sirva, quiere decir que a medida que voy haciendo duelos, que voy relatando, que voy tomando más conciencia, me voy dando más cuenta de mi capacidad personal única, que solo yo puedo tener para hacer algunas transformaciones, pequeñas, claro, pero enormes, porque las hice yo, no estoy repitiendo, y además porque las hacemos juntos, porque estamos en red, porque estamos... Y no es un tema de política, partidista, como bien decías, Mauricio, no es derecha-izquierda, que es el juego en el que hemos estado en la política mucho tiempo. Es un tema de construir un mundo nuevo y es posible y lo estamos haciendo, pero no lo tomamos el peso suficientemente porque estamos pegados a las informaciones que nos dicen que el mundo va mal, que la inflación, que ahora con toda la guerra y la guerra y la guerra. Y resulta que, oye, es verdad que hay guerra, pero también es verdad que estamos haciendo muchas cosas positivas. Contemos otros relatos. A ver qué nos quiere decir Daniel. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Elizabeth, por este relato que nos haces. Creo, recapitulando lo que acabas de decir, que la recordación es un proceso introspectivo, personal, solo mío, ¿sí? Dentro de mi universo. Y que el relato requiere de la comunidad, iniciando en una primera etapa dentro de mí, pero trascendiendo fuera de mí, ¿sí? En ese sentido, me hace ver que la comunidad es necesaria para construir el relato, ¿sí? Pero no la comunidad, pues a mí lo político me suena un poco, no sé, como fuera de mí, ¿sí? Más bien diría dentro de la comunidad como la que formó Jesús, ¿sí? Él hizo su relato, por ejemplo, con sus apóstoles, con sus discípulos, y así pudo construir. ¿Estoy bien? Por supuesto que sí. Y es verdad, que yo también me pasa. Cuando a uno le dicen política, entramos en lo que escuchamos en las noticias, en las conversaciones que nos hacen a veces incluso pelear porque pensamos distinto, entonces es blanco o negro, estamos siempre en la dicotomía.
la política, yo no soy política, a saber, no estudié ciencias políticas, a eso me refiero, todos lo somos, por lo que acabo de decir ahora. En algún momento de la historia empezamos a que todo lo que fuera política parece que tenía que ser discusiones de política. La comunidad es política, el tejido es política, y me voy a salir de ahí porque este no era el tema. Es cómo el silencio efectivamente construye alrededor. Y ese es el tejido. Estos somos los que estamos acá, que estamos vinculándonos. Y aquí nadie va a preguntar qué piensas del gobierno. Pero si saliera el tema, tendría que ser para proponer algo, para construir, no para entrar a dialogar de la derecha, de la izquierda, de si lo hizo mal o bien. ¿Qué podemos proponer? ¿Cómo construimos juntos un relato? ¿Cómo hacemos algo esta comunidad? Eso es, y eso es lo que hizo Jesús, más o menos, ¿eh? Me parece que Javier quiere la palabra. Sí. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes, buenos días. Habla Jaume de la Murtra de San Jeroni. Aquí os hemos estado escuchando, no sé si se oye, os hemos estado escuchando los murtranos, que éramos 6 de 6 países. Y hoy es un día importante para la Murtra porque Serine Sene de Senegal le han renovado sus papeles. Entonces, simplemente una aportación breve sobre Serine, que bueno, él llegó a la península en patera, ya hace algunos años, pero gracias a Dios y a muchos buenos compañeros ha podido reconstruir su vida. Y este día realmente nos mandó él, con mucha emoción, las imágenes, sin ningún comentario, de los damnificados por los sucesos de Melilla. Imágenes realmente impresionantes de aquella multitud hacinada allí, muertos y moribundos y vivos. Y él por primera vez nos mandó una serie de emoticones llorando, ¿no? Llorando. Él nunca habla de su experiencia, pero este relato visual le llegó de tal modo que lo quiso compartir con todos. Él es una persona muy alegre que siempre comparte emoticones de esos de TikTok y así, y en este caso nos pasó estas imágenes sin comentarios, pero que son tan elocuentes. Yo solamente quisiera subrayar la importancia de cómo nos llegan los relatos visuales, las imágenes que hablan por sí solas. Ya está. Claro, nos abre también las redes sociales y la posibilidad de conocer lo que está pasando en otros lugares que hace muy poco tiempo no lo teníamos tan a la mano, también nos ayudan a construir relatos y está en nosotros decidir si los voy a convertir en algo positivo, en algo que construye, en algo que vaya... Porque aquí hay otro tema, que es la diferencia entre hitos y relatos. Yo puedo recibir un mensaje como el que nos estás comentando, dejarlo ahí, poner pausa y empezar a repetir el relato, que es lo que hacemos muchas veces con algunos discursos, sin evolucionar, sin escuchar, sin nutrirlo, y que esto se convierta en un golpe de protesta que tiene una utilidad un tiempo, pero que después genera muerte. Porque las personas necesitamos la vida. Si lo dejamos ahí y se convierte en una protesta continua y no hay nada más que logre cerrar ese duelo, nos vamos llenando de cadáveres. Esto puede ser que pase, pero hay que
Hay que tomar conciencia entonces de que me estoy llenando de cadáveres y que no estoy generando vidas, son solo cadáveres por todas partes. ¿Qué pasa entonces? Y quizás estamos en un momento de la historia en que hay que darnos cuenta de esto, como nunca, porque más que nunca tenemos muy a la mano muchos hitos, informaciones, que además resulta que en general son negativas. Y si no las vamos construyendo, tejiendo en un relato de personas, de tejido humano que tiene una propuesta constructiva, nos hunden. Una persona sola, solamente mirando las noticias que le llegan todos los días a través del celular, del móvil, de los dispositivos, si no lo puede conversar con otros y construir un relato un poco positivo, la única opción es salir a la guerra, protestar, protestar, protestar. Es una opción. Tomar conciencia de que estoy haciendo eso es una opción en mi vida. Hay mucha gente que lo hacemos en algunos temas. Opto por esto porque hay que cambiarlo. Es importante si lo hago como opción. Construyo ese relato y tomo conciencia. Ya ahí hay un tema importante. He tomado conciencia. Pero a veces es una postura. Son hitos, reacciones solamente. En el caso que nos contaba Jaume, hay una comunidad detrás y yo comparto con ellos mi dolor, lo que me pasa y lo vamos construyendo juntos. Esa parte de la construcción en conjunto muchas veces no sucede o no la vemos o pasa mucho tiempo hasta que la vemos y podríamos, si tomamos conciencia, fortalecer más eso, el tejido, los otros, el contexto, con quiénes estoy, con quiénes caminamos, cuál es mi apuesta, para poder hacer un filtro y discriminar. Todo esto yo no lo puedo asimilar, no lo puedo sostener. Me acuerdo una vez hace muchos años cuando empezábamos con el correo electrónico. Yo creo que los que estamos aquí todos hemos empezado alguna vez a tener un correo electrónico después de las cartas, pero ya nuestros sobrinos, hijos no. Que una persona, a raíz de una de estas cadenas que se comparten de que ayudemos a una persona que está muy lejos porque le está pasando algo muy grave, me hizo la reflexión, mira, ni tú ni yo conocemos a esta persona, ni tenemos muchas posibilidades de ayudarla. Es bueno tomar conciencia, pero si no tenemos más información, si no la conocemos, si no hay un nexo directo, lo único que tienes aquí es negatividad y hasta a lo mejor puede ser una cadena engañosa. En cambio, construir relatos con las personas cercanas, fortalecer el tejido, empezar a ver ¿qué puedo hacer yo con la noticia que nos ha llegado hoy de Serín? ¿Cómo puedo yo tomar un poco más de conciencia de las acciones cercanas a mí y acercarme, rezar, creer en que el silencio ayudará? Para los colombianos, me acuerdo cuando los benedictinos de Usme anunciaron que se iban de Bogotá. Tuvieron sentido mucho tiempo donde estaban. La ciudad empieza a crecer y empiezan a verse invadidos. Y dicen, nos tenemos que ir de aquí. Una comunidad que hace silencio a veces parece que no haga nada. Pues resulta que construyen paz. Y cada uno de los que estamos aquí somos una comunidad. Perdón, somos personas que hacemos silencio y juntos hacemos una comunidad. Y ese silencio se acumula.
esa experiencia de bien se acumula. A eso me refería Daniel con lo de que es político, que cambia cosas. El bien se acumula y también se acumula lo negativo, lo destructivo. Cuanto más logremos hacer tejido y nos lo podamos creer y fortalecer, más acumulación de bien habrá. Y esto no impide duelos, por supuesto, todo el rato. Todo el rato, todos los días. Pero otro tema es que los elaboremos, que construyamos un relato, que vayamos generando transformaciones. La Monse levanta el dedo. Buenas noches. Pues sí, pensando en todo este tema del relato y de cómo un relato positivo puede crear también esta unidad que puede elaborar un bien general, y además si se hace desde el silencio, esto ya puede ser, bueno, una bomba explosiva del bien. Creo que lo hacemos, pero también lo hacemos poco. Los relatos sobre la amistad. Muchos de los que estamos aquí tenemos experiencia de sentirnos muy amigos. Y es verdad que a lo mejor cuando nos reunimos 2 o 3 en casa, yo ahora por ejemplo estoy viendo Barichara, el tejado este, me recuerda tantas cosas, porque me acuerdo mucho de los ratos vividos con amigos aquí, bajo este techo, y que para mí son recuerdos que me forjan mi vivencia, mi ser. O sea, aquella tela tejida con personas allí enganchadas, yo siento que también hemos de construir relatos de amistad para ayudarnos mutuamente a darnos cuenta de la riqueza que tenemos, cómo la hemos de potenciar y qué manera podemos hacer que eso se desarrolle. Yo creo que las murtras, con todo lo que ahora estáis haciendo, es hermosísimo ver el camino que se está tejiendo. Gracias. Sí, claramente. Gracias a ti, Monse. Y es exactamente esto también, porque nadie estamos solos. A veces lo podemos sentir y es humanísimo, pero cuando no existe esta interacción es porque ya estamos muertos, digamos. O sea, una persona, un ser humano, un animalito, un vegetal, interaccionamos siempre, siempre hay respiración, necesitamos de los demás. Necesitamos del agua, del aire, del silencio, todo esto es interacción. Y el elemento que añades es que en este relato los demás también me están haciendo sentido. Y el silencio y el relato del otro y el sentido del otro me hace ver también a mí misma, a mí mismo, que necesito ese otro ángulo que me queda como cuando conducimos, ¿no? Siempre hay unos ángulos que no vemos. Necesitamos que alguien nos diga, pues mira, yo lo que veo de ti es esta parte de aquí de la oreja, que uno no la ve, y incluso se puede llegar a olvidar de que la tiene, porque no tenemos la completa visión de todo. Y
Y por lo mismo que hay muchas veces que uno solo empieza en este recordar y hasta que alguien le dice, oye, pero para un poco, y te pincha el globo. Estás encerrado en un círculo negativo. Tú tienes también una parte de aquí que no te ves, que está muy bien, y además mira cuántas cosas positivas haces. Por eso el tejido ayuda, por eso el otro, el punto de al lado, te dice, oye, que te estás desenganchando, ¿qué estás haciendo? Oye, y te remece. Y esta es la función que necesitamos, no que nos aislemos o que cuando hay algo que no nos gusta nos desenganchemos, que a veces corremos ese riesgo. Lo digo en primera persona, por eso estoy hablando, porque lo he descubierto que me pasa, ¿no? Las personas podemos caer en ese riesgo de desengancharnos o de pensar de no valorar el punto, la coordenada que ocupo. Y esa es la conciencia. No lo sé decir mejor. Y es el regalo de este relato de hoy, que esta reunión podría no haber pasado nunca. Bueno, habríamos hecho otras cosas, hay tanto que hacer, ¿no? Pero es el ser lo que importa. Es la conciencia de que yo ocupo, tengo un lugar, soy un punto del tejido. Y ahí se sostienen el tejido. Si se deshace, incluso miren, si ha pasado, una persona se muere o por lo que sea en la vida ya no está más aquí, ¿no? Por ejemplo, en la próxima reunión algunos no estaremos o no estarán, no sé. Eso no impide que siga construyéndose el relato. Es lógico. La gente nos vamos a morir alguna vez. Todos nos vamos a morir. El tema es que en este momento yo sí esté consciente del relato que estamos construyendo acá y del papel que cumplo. En la medida en que estoy. Y eso es lo que construyen las murtras y el silencio alrededor. Más conciencia, más sentido. Un pequeño remanso donde yo pueda parar y decir, pues mira, lo que llevo entre manos es esto, voy a dar gracias de esto otro, voy a tomar más conciencia de los pendientes, cómo los voy a asumir y de los que no. Y ahí rompo la hojita, el relato, ¿no? De ayer ya no me sirve porque hoy es otro día y en este otro día hay cosas que ya hice, hay otras que aparecen de nuevo, pero yo estoy construyendo ese relato. Muchas veces, cuando nos acercamos al ejercicio del silencio, lo hacemos por voluntad. Muchas, porque sabemos, por fe incluso, que eso es bueno. Pero así como muy interesada en ese rato, no termino de estar, porque tengo tantas cosas que hacer que ahora ponerme a hacer silencio y encerrarme y quedarme quieta no me termina de convencer mucho, ¿no? Esto nos pasa porque somos humanos y entonces pensamos mucho y lo pasamos todo por la cabeza, ¿no? Blanco, negro, bueno, malo, me sirve, no me sirve. En una canción, en una
interpretación, que Montse sabe mucho de esto, los silencios son tan o más importantes que el sonido mismo. Y bueno, esto que les estoy diciendo lo sabemos todos, pero bueno, me sirve a mí para creérmelo más y para construir mi propio relato, ¿no? Si voy acumulando sonido, sonido, sonido y no hay silencios en medio, no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, ni de con quién es, ni del lugar que ocupo en este tejido. Y el silencio me lo permite hacer. Bueno, aquí estamos en silencio. Yo creo que has tocado un tema muy... Hermosa foto. No, yo sabía, te digo, Mauricio, yo lo sabía. No me pregunten por qué, pero ya el otro día cuando escribí el artículo, que les vuelvo a decir que va a salir, dije, uy, esto es muy potente. Y estuve así de empezar diciendo, prepárense porque viene una bomba, porque yo me di cuenta. Es muy potente esto, esta cosa de que ejercemos un acto que transforma el mundo. Y seguramente traspasé esto. Entonces, Dios sabrá, San Pedro y San Pablo, no sé, pero sí, es un tema que, es un tema de ahora, de este momento en la humanidad, que nos tenemos que creer porque nadie lo hará por nosotros y en cambio lo que está pasando más bien es que es algo que no nos gusta mucho, no sé los grandes intereses en este momento que manejan el mundo, lo manejan a una escala, pero también es muy potente lo que nosotros podemos hacer cada uno desde su lugar. Y bueno, ya me voy a callar porque estoy apasionada con esto y me estaría horas aquí dándoles a ustedes con el relato, ¿no? Bueno, yo quería decir solamente dos cositas antes de darle la palabra a alguien más. Dicen que hacer silencio es muy fácil, ¿no? Querer hacer silencio es lo difícil, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, hace poco escuchaba que antiguamente el silencio, ¿sí? Estaba ligado al monje, ¿sí? Y el monje estaba ligado al monasterio, ¿sí? Actualmente eso ya no es así, ya no es privativo ni de los monasterios ni de los monjes. Y de hecho, una demostración, creo, somos las diferentes murtras alrededor del mundo. Espacios donde, insertados en el mundo, en medio del mundo, ¿sí? Ofrecemos para gente que quiera hacer silencio, ¿no? Julio, ¿quieres hablar? Ahora, bueno, hola a todos. Espero no patinar mucho porque es sobre una cuestión. A mí me ha encantado estar escuchando todo esto del tejido que somos unos y otros, ¿no? Bueno, esto está muy bien dicho, está muy bien. Yo no lo había oído nunca así, ¿no? Pero se entiende. Y esto de construir el relato, ¿no? Bueno, pues yo lo que quería ahora es comentar una cosita que llevo un mes viviendo, y es que hay un chico que se llama Adonis Zogne, que yo lo conocí en Camerún en el 2001, cuando él era adolescente, y ahora ya es doctor en medicina. Y
y está aquí en Puerto Real, donde yo vivo, está conmigo y está también con otros amigos. Y bueno, él viene, es la tercera vez que viene a estar en el hospital universitario de Puerto Real, en los distintos servicios, y pasa pues así cada día, varias horas en quirófano, aprendiendo técnicas, etcétera, ¿no? Es un hombre que fue un niño de Kentaya, de la asociación que tenemos en Camerún, que bueno, estamos con ellos, ¿no? Desde hace ya muchos años, hace más de 25 años. Y ahora Adonis está casado, tiene 4 hijos, tiene además 2 sobrinos más, acogidos temporalmente, es director de un colegio, de un hospital y que está inmerso en la selva, en donde ahí no hay agua corriente, solo hay pozos. Pero este hombre tiene muy claro que él quiere, lo que viene es a aprender, a tener esas técnicas que lo va haciendo y luego volver, ¿no? Ayudar más y mejor a sus enfermos locales, ¿no? O sea, me parece que es un poco, entra dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Además es un hombre profundo, es un hombre que medita, que tiene su fe, en fin. Y bueno, quería comentarlo nada más. Gloria. Pensé que Gloria quería hablar. Ah, no, Lourdes. Lourdes. Bueno, pensando, dando vuelta un poco a eso de que el silencio es un acto político, un instrumento, un arma política, me acordaba de que el Papa, creo que fue el Papa Francisco, que en una ocasión dijo que el silencio incomoda a los poderosos, a los que detentan el poder, porque el silencio a las personas nos hace más libres y menos manipulables o menos asimilables. Y la verdad creo que efectivamente es así. Y si uno se pone a pensar en grandes revoluciones que han acontecido en la historia de la humanidad, que siempre pensamos que los cambios grandes, las revoluciones siempre tienen que ser violentas y con el uso de las armas, etcétera. Pero si uno piensa en Gandhi o en Mandela, todo lo que consiguieron a través de manifestaciones pacíficas y también a través del silencio, creo que fue algo absolutamente notable. O sea que sí, el silencio realmente puede ayudar a transformar el mundo, nos transforma a nosotros, a cada uno, a cada una como persona, pero también puede generar grandes cambios en la sociedad, en el mundo en el que vivimos. Lourdes, es que creo que el silencio tendría que hacer más ruido. De acuerdo contigo, Mauricio. Creo que el tema, le agradezco mucho a Elizabeth el tema porque es muy apasionante. Yo creo que todos nosotros que estamos construyendo este tejido social, comunitario, de sentido, de ser agencias de sentido, tenemos muchas experiencias de nuestros propios relatos y cómo esos relatos que construimos cada día, nuevos y diferentes, nos han permitido ser lo que somos hoy. Estar tan entretejidos, tan vinculados desde la amistad, desde una fe, desde una forma de ser y de hacer, que es impresionante. Pensaba esta semana que para nosotros como colombianos tenemos una experiencia muy dolorosa que es la Comisión de la Verdad. Esta semana fue entregado el documento final por el padre Francisco de Rus,
y muestra tantos relatos de nuestra realidad, de múltiples Colombias que hay en este paísito, historias de dolor, de muerte, que es también la cantidad de duelos que hemos tenido que experimentar, duelos progresivos a todo nivel, que han abierto tantas heridas y necesitamos tanto ese silencio para reconstruirnos, vernos en el espejo de lo que ha sido nuestra historia de dolor, de sufrimiento, saber políticamente dónde estamos parados, a qué lado de la raya nos situamos, y cómo en la medida que uno puede, en el rincón donde está, poder poner un relato positivo, porque son tantas realidades tan negativas que la gente se pierde, como decía Elizabeth. El problema es con qué mirada yo miro la realidad. Y si yo estoy solo, pues claro, la mirada es oscura, es de penumbra, es de nunca ver la luz detrás del túnel. Pero si yo estoy acompañado de un grupo, de una comunidad, pues puedo mostrar el otro lado de la realidad. Y es toda una tarea que tenemos pendientes ahora nosotros como colombianos, al ver y mirar nuestra historia. Tenemos que reconstruirla otra vez entre todos en una forma positiva, pero tenemos que estar pendientes de cómo enriquecer esos relatos y darle un nuevo sentido, una nueva realidad para poder salir y proteger ese tejido social que está tan resquebrajado, ¿no? En todos lados. Y bueno, esa es la tarea que nos toca ahora, como sociedad colombiana, tratar de mirar y aprender de todo ese horror de la guerra y de tanto desencuentro, para volvernos a encontrar y darnos un abrazo como sociedad y reconocer que somos tan diversos, pero por eso mismo necesitamos encontrarnos, para conocernos, para dialogar, para hacer y construir entre todos una nueva realidad social, política, económica, a todos los niveles. Estamos renaciendo. Yo pienso que es un momento, un hito de nuestra historia, que tenemos que sacarle el mayor partido posible para construirnos nuevamente. Ok. Me gustaría hablar también un poquito al respecto, y es que definitivamente el silencio y la soledad son las herramientas que en este momento en el que estamos son las fundamentales para poder construir, porque las heridas que se dejaron a partir de todo este proceso de elección política fueron muy hondas. Y lo anterior también, porque, bueno, la Comisión de la Verdad ha dicho muchas cosas, pero si vamos a ver a cada familia de Colombia lo debió haber tocado un asesinato, un secuestro, alguna desaparición. Hay cosas que están muy calladas de muchas personas. Entonces, con estas elecciones, todo eso resurgió, se revolvió. Y es conmovedor ver gente en redes que ha saltado a decir múltiples cosas, y yo creo que ni se daban cuenta lo que estaban diciendo. Y eso es un ruido muy fuerte, un estruendo tremendo. Y siento que la herramienta, sigo diciendo, nosotros como
la red de murtras o el mismo hecho de la soledad y el silencio aplicada a nuestras vidas, siento que es la única forma, el método para que se pueda avanzar. No solo, bueno, va implícita la oración ahí, pero la soledad y el silencio es básica. Exactamente, Elsa. Eso mismo me pasa a mí. Eso es lo que en esta misma construcción estoy. Claro, una persona, o sea, para eso tiene que haber tejido y comunidad, porque si no el silencio solo me puede terminar llevando al recordar. O sea, si yo he tenido una situación de mucho dolor, que es lo que hablábamos de los duelos, aquí en Chile también, en España, en todas partes, todos tenemos. El ejercicio del silencio, arma poderosa para sanar, pero tiene que ir, el camino es para sanar, o sea, tenemos que tender a ir encontrando la luz en el túnel. No es para quedarse en el silencio oscuro del túnel, porque también alguien podría pensar que estamos hablando de quedarse en silencio, cállate. No, 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 no. No, estamos hablando de cristalizar, de cantar, de que ese acontecimiento, es muy fácil decir, cada uno sabrá el suyo, ¿no? Es el que yo tengo que incorporar a mi ser. Si a mi vida le sucedió, en mi vida, en el periodo de mi vida sucedió Rancagua, o mi mamá con Alzheimer que fallece, o que, no sé, una separación, una discusión horrible con un hermano que tú dices, es que no tengo ni idea cómo se pudo haber dado algo tan espantoso con mi propio hermano. Bueno, eso me pasó, está en mi vida. ¿Cómo lo voy integrando? Y se va construyendo en mi ser, en un relato, hasta que yo logre darle sentido. La primera vez va a salir mucha push. Y lo mismo que decíamos al principio, me preguntarán qué me pasa y a lo mejor no sé qué decir, no lo sé, no sé qué me pasa. Y ahí viene el tejedor, ¿no? Uno de nosotros, delante de esa persona, también rezando con ella, también haciendo silencio, mostrándole y sacando, o un terapeuta, sacándole hasta que logra hacer una primera afirmación. Esa afirmación en un cuaderno, al día siguiente yo la puedo romper y se convierte en otra, hasta que llega a tener sentido. Ir construyendo sentido. Las muertes, los asesinatos, el abuso, tenemos que convertirlo en un relato con sentido. Porque si no, estamos hasta el infinito hablando del abuso, que es todo el rato, porque hemos vivido y todavía en una cultura del abuso. La solución es matar a todos los que han abusado. No, es un sistema, hay que cambiar ese sistema. ¿Quién es el que nunca abusó de nadie o de nada? Es lo de Jesús le dice a los demás, que era el chiste, ¿no? De que la única que puede tirar la piedra es María, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es un sistema de abuso en el que hemos estado. Entonces ni nos damos cuenta que yo he permitido ese abuso, he abusado a su vez. La única forma, como dices, Elsa, yo también lo veo, es ir tomando conciencia. Aquí estuve mal, esto voy a pedir perdón. Y veremos una parte. Pero no podemos ser personas que hacen silencio
sin darnos cuenta del mundo en el que vivimos y de que hay cosas que cambiar. Y que el cambio es ese. No es, bueno, a ver, perdonen. Tirar las piedras no me hace sentido a mí. El cambio es tomar más conciencia del mundo que quiero y con quiénes lo voy a construir. No lo sé decir mejor, pero es la opción por la vida, no por la paz. Creo que no por la muerte, es la paz. Y la paz no es estática, es todo lo que ya llevamos tiempo, pero ahora juntos, con conciencia de tejido. Bueno, ajustamos exactamente 1 hora y media de encuentro. Aquí son las 4 en punto, creo que 11 en punto de la noche en España, para los que tienen su merecido descanso ya. Aquí nos queda un trocito más de jornada. Me parece que podríamos dar por concluido este encuentro, si les parece, hasta aquí. Ha sido muy enriquecedor, muy provechoso. Nos deja mucho, por supuesto, por meditar y por pensar, ¿no? Ojalá que estos encuentros sigan aportando a cada uno de nosotros en nuestras vidas y donde estemos y poder ir difundiéndolo, ¿no? Bueno, perdonen que vuelva un poco a aquella frase de Galeano, ¿no? Que muchas personas pequeñas en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden hacer cosas muy importantes para el mundo, ¿no? Un poco sería esa la reflexión acerca de la red de murtras, ¿no? Somos unas pequeñas murtras en lugares pequeños del mundo, en diferentes lugares del mundo, aportándole desde el silencio, pues, a esta realidad que cada uno vivimos en nuestros espacios, en nuestras realidades, en nuestros países, para elaborar ese gran relato que sería como el gran silencio, ¿no? Para vivir pues la gran paz o la paz duradera. Entonces, invitarlos al 8º encuentro, que será en octubre, a finales de octubre. Ya les estaremos haciendo llegar el tarjetón, la invitación, y creo que nos acompañará para aquel entonces Sara Canca. Bueno, pues sin más, agradecerte, Elizabeth, por tus palabras profundas, agradecer a todo el equipo organizador, Elsa, Marta, Nubia, y a todos los que asistieron y nos hemos podido ver y compartir este espacio. Muchas gracias y buena tarde. Gracias a ti. Gracias, cuídense mucho.